les he comentado, estas sesiones van a ser grabadas, por favor, así que tratemos de ser bastante puntuales también para que en las siguientes oportunidades ustedes puedan revisar la grabación. Bien, ante todo, queremos dar la bienvenida a esta sesión a Carlos Mejía, que es nuestro trainer encargado de poder trabajar, y también tenemos en esta oportunidad ya en línea, nos acompaña Elena Alba. Ella tiene mucha experiencia en el desarrollo del PM4R, y en esta sesión nos acompaña para poder transmitir la experiencia. Así que, equipo, les pido por favor aprovechemos la oportunidad que nos está brindando y el tiempo y el espacio también que ella da en su agenda para podernos socializar sus conocimientos. En todo caso, Carlos, te doy la posta, por favor, para que puedas iniciar la sesión. Genial, genial, José. Gracias, buenas noches, nuevamente bienvenidos a todos. Como ya le hemos dicho antes, es un gusto poder tenerlos aquí y la oportunidad de poder compartir estos conocimientos. Digamos también, en realidad Elena es amiga, es una profesional destacada también en el medio. Entonces vamos a presentarla, le vamos a dar un poco espacio también a Elena para que pueda presentarse y bueno, vamos comenzando con la dinámica que ya teníamos planteada. Esta es nuestra segunda sesión. La primera sesión lo que hicimos fue revisar la matriz de resultados, ¿no? Y en los días que han pasado desde la primera sesión hasta estos momentos, les hemos ido enviando información, ¿no? Les hemos pedido que se apoyen en la guía de aprendizaje que facilita el BIS, ¿no? Hay información ahí que ustedes han podido leer, ¿no? Y lo que nos toca ahora, antes de entrar a la matriz de interesados, lo que quisiéramos es... ya. A ver. Entonces, matriz de interesados. Entonces, como ya les habíamos dicho, y es parte importante de esto, Susana está con nosotros, ¿no? Susana es trabajadora social, ¿no? Magíster en gestión empresarial, especialista en resolución de conflictos, auditora SA8000, PM4 Master Professional, y también especialista en informes de gobernabilidad, riesgo, ¿no? Y los que son los GRI, ¿no? Entonces, yo quisiera ver si Elena pudiera darnos unas palabritas iniciales, porque vamos a hacer con ella un poco esta dinámica conjunta. Yo voy a ir dando conceptos un poco más teóricos. Elena nos va a ir complementando. En función, a mí me haga falta aclarar algo en este proceso. Y luego le haré el pase completamente a Elena para que revisemos la matriz de interesados con ustedes. Sí, Elena, no sé si puedes, si tuvieras algunas palabritas que darnos. Ajá. Bueno, básicamente, agradecerles por la invitación y básicamente como motivar un poco a la participación muy activa, porque veo que en lo poco que he podido conocer del grupo, digamos, son personas que manejan en diferentes lugares del Perú proyectos bien interesantes, y si bien, como Carlos les decía, esto es una metodología que nos va a facilitar muchísimo la vida, en realidad, ojalá yo trabajando en proyectos lo hubiera conocido mucho antes, porque es aplicable, es fácilmente evaluable y te puede ayudar a ir corrigiendo en el camino muchas cargas que cuando uno trabaja en proyectos se vuelven cargas muy pesadas y que si no las identificamos a tiempo terminan pues por alterar incluso los mismos resultados de un proyecto. Entonces, motivarlos como a esa participación. Ahorita básicamente en el tema que vamos a trabajar de matriz de interesados, sobre todo estar como con todas las antenitas puestas, porque de poder identificar y gestionar a los interesados de un proyecto, o como también los conocemos como los stakeholders, de eso va a depender muchísimo el éxito del mismo, ¿no? Entonces, en la medida que los tengamos identificados, en la medida que podamos tener identificados todos,
si bien en algún momento se nos pueden escapar algunos, porque es posible, pero los podemos ir sumando, pero los fundamentales no se nos pueden escapar, porque eso nos puede definitivamente atrasar, complicar y detener la marcha de un proyecto, y lo hemos visto, quizás ustedes en las regiones donde trabajan ya se han podido dar cuenta de eso. Entonces, tener como todas esas antenitas ahí muy bien disparadas en este momento para poder identificar, para poder trabajar, y obviamente cuando ya posteriormente ustedes queden como con la tarea de alguna manera de poder identificar esos actores en cada uno de los proyectos que están manejando, poder explayarse básicamente en identificarlos y en mirar cómo los podemos gestionar para poder tener unos mejores resultados. Entonces, básicamente sería eso. Muchas gracias. Genial. Genial, Elena. Vamos, entonces continuamos. Siéntete libre, interrumpirme si es que en el camino estoy diciendo algo errado, ¿no? Entonces, y vamos en esa revisión entre ambos, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a continuar con esto. Ya, entonces, todavía estamos en el paso 0. Lo que hemos visto hasta la sesión anterior, que es que fue la matriz de resultados, forma parte de este momento preliminar, ¿no? Junto con la matriz de interesados, porque estos momentos preliminares van a ser básicos para el paso 1, donde el paso 1 es el acta de constitución del proyecto. Entonces, si nos vamos con esto, quiero acomodar esto aquí. Entonces, lo primero que tenemos es esta pregunta. ¿Quiénes son los interesados de un proyecto? ¿No? Entonces, ¿a qué le podemos decir que son interesados? A ver, y yo quisiera acá, a ver si es que alguno de los colegas tuviera alguna definición distinta de la que estamos mostrando aquí en la diapositiva, ¿no? Un individuo, grupo u organización que puede verse afectado o percibirse a sí mismo como posible afectado por una decisión, actividad o resultado de un proyecto, ¿no? También los interesados pueden participar activamente en el proyecto o tener intereses a los que se puede afectar positiva o negativamente en la ejecución o la determinación del proyecto. A ver, y con esto toma mucho en cuenta este tema para algunos proyectos, el tema de las consultas previas, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de consulta previa podría existir si es que en nuestro proyecto no identificamos adecuadamente cuáles son todos esos interesados, ¿no? Y como dicen, los interesados no son solamente los que van a ser beneficiados, ¿no? Muchas veces, y lo que sacó hace poco el tema de la Corte Suprema en Perú, es de que las licencias sociales, ¿no? El tema de la participación ciudadana o la consulta ciudadana, estaba siendo exonerada por el hecho de que eran proyectos considerados proyectos en beneficio de la comunidad, ¿no? O sea, escuelas, hospitales, postas de salud, ¿no? Entonces, no había el tema de la consulta previa. ¿Por qué? Porque se asumía de que esos proyectos, al ser proyectos que benefician a la comunidad, todo el mundo iba a estar de acuerdo con que existieran, ¿no? Pero, sin embargo, no es solamente que el proyecto beneficie a la gente, sino de que, de hecho, van a haber también personas afectadas, ¿no? Van a haber gente que no solamente va a ver el proyecto como algo positivo, sino que también va a vulnerar algunos derechos probablemente, ¿no? Sobre territorio y sobre propiedad, muy probablemente, ¿no? Entonces, los interesados del proyecto van más allá del equipo de proyecto, ¿no? Van más allá de la propia organización que realiza el proyecto, ¿no? Son también los que están por fuera del proyecto, ¿no? Interesados, los niveles de gobierno. Y aquí recordemos de que el nivel de gestión en el cual estamos involucrados en un proyecto de desarrollo es el nivel de gestión de un gobierno regional, de un gobierno provincial, de un gobierno local, o sea, de una entidad, ¿no? Que tiene el poder de poder incidir en el desarrollo territorial, ¿no? De generar ese cambio
en el territorio y en la población. Entonces, en la identificación de los interesados o de estos interesados del proyecto, sobre todo en proyectos sociales, están muy abocados hacia la población, a los grupos de interés en población, ¿no? Que el club de madres, ¿no? Que el comité de regantes, ¿no? Que la asociación de productores agropecuarios, que la asociación de trabajadores mineros artesanales, X, ¿no? Y ese mapeo es importante. Entonces, ¿cuál es el proceso para desarrollar la matriz de interesados? Entonces, ¿cómo paso del punto A, o sea, de no tener matriz, a tener matriz, ¿no? Entonces, tenemos aquí, lo hemos descrito como un proceso, ¿no? Y todo proceso tiene entradas, tiene técnica y tiene salida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene de entrada? O sea, ¿qué es la información que deberíamos de tener para poder involucrarnos en el desarrollo de una matriz interesada? O sea, para poder obtener una matriz interesada, lo que deberíamos de tener es el perfil del proyecto, ¿no? Y con ello, la matriz de resultados. Y con la matriz de resultados, los documentos que aprueban ese proyecto. Disculpen un momento. ¿Cómo dices? Ah, ya. Ya. Entonces, teniendo estos documentos o este nivel de información claro como documentos necesarios para poder terminar con una matriz de interesados, y ahí es donde entra nuestro cuadrito en Word que hemos mostrado hace un rato, ¿no? ¿Qué nivel de información tenemos? Contamos con un perfil de proyecto, contamos con alguna matriz de resultados inicial, pero básicamente esto es lo que deberíamos de tener al inicio con nuestra gestión de implementación de un proyecto. ¿Cómo trabajo esto? Hay que hacer un análisis de interesados, ¿no? Stakeholders es la palabrita gringa que se usa, ¿no? Para este tema, ¿no? Los stakeholders, ¿no? Entonces, hay que hacer un análisis de interesados. Vamos a describirles cómo más o menos deberíamos hacer un análisis de interesados, y para eso la utilización de la herramienta. Con el análisis de interesados debemos de clasificarlos, ¿no? Y una vez que tenemos ese análisis y esa clasificación, vamos a poder empezar a construir nuestra matriz de interesados, ¿ya? ¿Y cómo es esto? ¿No? No tengo experiencia previa haciendo matriz de interesados, no conozco de qué manera yo debo de hacer un análisis, por más que lo leo no lo entiendo, ¿no? Entonces, ¿a dónde vamos? Recurrimos al juicio de expertos, ¿no? Entonces, habrán expertos, así como Elena, ¿no? Que nos pueden ayudar en ese proceso de hacer un análisis, una clasificación, ¿no? Para poder lograr y construir nuestra matriz de interesados, ¿sí? Entonces, a la final es quién es que utiliza esta información. El que utiliza la información es el equipo del proyecto, ¿sí? Es el equipo de proyecto. A ver, hasta ahí nos hemos dejado entender. ¿Hay alguna consulta hasta este punto? A ver, ¿estamos claros? ¿No estamos claros? Carlos, hay un aporte que nos dice Lucila: los interesados serían los beneficiarios, las autoridades, los ejecutores de los proyectos. Ahí sí podemos comentar, me parece que la última parte, no sé si fueran los interesados. Gracias. Ya, sí, en realidad son todas aquellas personas que tienen alguna relación con el proyecto, que estén afectados positiva o negativamente. Entonces, el equipo del proyecto, de alguna manera está siendo también afectado por la realización del proyecto, porque es quienes están tomando las horas de trabajo, ¿no? Es quienes son partícipes del desarrollo, ¿no? Entonces, sí, también son parte del equipo, ¿no?
No sé, ahí, Elena, ¿algún comentario que pudieras darnos hasta al respecto? Sí, bueno, la persona que escribió es Lucila, ¿no? Bueno, Ajá. Lucila tiene total razón porque, digamos, bueno, son los beneficiarios, pero recordemos que como nos decía Carlos, beneficiarios son todos aquellos que se ven impactados de manera negativa o positiva, porque bueno, digamos beneficiarios, pudiéramos estar diciendo que solamente son aquellas personas que van a tener una atención. Si el proyecto es en el área médica, entonces los beneficiarios serían los pacientes que van al centro médico. Pero en realidad beneficiarios vienen siendo todas aquellas personas que tienen acceso a un servicio o todas aquellas personas que tienen acceso a el proyecto o tienen relación con el proyecto. En este caso, hay personas que interesados, en este caso también son personas que no estén de acuerdo con el proyecto, ¿ya? O sea, personas que de pronto se va a construir una carretera por un lugar y hay personas que no les interesa que la carretera pase por ahí porque consideran que van a contaminar el medio ambiente, porque van a interrumpir la tranquilidad que tenían en su zona o porque van a poner en riesgo por el alto índice de accidentalidad que ocurre. O sea, también interesados, además de los beneficiarios o los que consideramos hasta ahora beneficiarios, son todas aquellas que están o no de acuerdo con un proyecto y que se van a ver impactados negativa o positivamente por un proyecto o por un servicio en específico, y las personas que tienen autoridad para dar una licencia en ese proyecto o para decir se hace o no se hace, para dar un permiso, las autoridades desde el orden nacional hasta el orden comunitario. Entonces, todas esas figuras de autoridad, estén o no de acuerdo con un proyecto, hacen parte de los interesados. Así es. Entonces, ahí Julián también nos coloca un comentario. Dice, si no contamos con los documentos de aprobación del proyecto, ¿cómo queda en el ejercicio del taller que estamos realizando? Ya, a ver. Claro, la metodología se orienta en un supuesto en el cual tenemos la información y estamos en plena ejecución. O sea, en teoría, yo no podría ejecutar si no cuento con un documento de aprobación, ¿no? Entonces, pero como esto es parte del ejercicio y la dinámica que están realizando ustedes, haz como que tienes el documento de aprobación, ¿no? Porque, claro, hay proyectos que ustedes están realizando y que han conseguido la información de terceros y que no necesariamente ustedes tienen esa información. Pero vamos bajo ese supuesto, ¿no? Y si no es así, y si de tener, pues, contamos con el documento de aprobación del proyecto, genial, ¿no? Porque ahí también hay información que vamos a poder utilizar para la construcción del caso, ¿no? Entonces, continuamos. Carlos, Sí, Felipe, Felipe, dime. sí, en esa apreciación del beneficiario o el interesado, me parece vital identificar a este stakeholder que es los interesados en el caso de nuestro proyecto de fibra de alpaca. Tenemos los intermediarios de alpacas, ¿no? De fibra, que acopian y entregan a la gran industria. Estos señores finalmente son quienes concertan los precios y apoyados por la industria en este caso, ¿no? Nosotros que trabajamos en este sector, vamos chocando con estos, con estas empresas, porque cada año te bajan a 6 soles, 8 soles, una libra de fibra de alpaca, y cuando en este caso una institución como el municipio o el gobierno regional entra a realizar acopios, ellos suben el precio, ¿no? Estas organizaciones y hasta la gran industria siempre están buscando que este tipo de proyectos no prosperen o no tengan resultados. Y no solo es en Claro. Cusco, también es en Puno, no sé, en otras zonas. Hay una concertación de precios que manejan sin criterio técnico, como podríamos decir. Entonces, a nosotros sí los tenemos identificados en nuestras zonas quiénes son los que compran, cómo compran, también andan en el peso, andan robando a la gente.
ese es, digamos, para el desarrollo de alpacas o camélidos, es un stakeholder crítico para nosotros. Ujú. Y ahí está el tema de que podamos identificarlos, ¿no? De que sepamos quiénes son, dónde están, cómo se mueven, porque en función a esa identificación se van a poder determinar estrategias. Y eso es lo que, y hacia eso vamos en la explicación, ¿no? El tema al final es de que podamos tener estrategias que nos permitan abordar eso. Y lo importante de tener identificados a todos los involucrados y viendo cuáles son las estrategias para ver cómo trabajamos con ellos, es de que eso también va a tener que trasladarse en una matriz de riesgo, porque las estrategias para la respuesta al riesgo, para cada uno de estos casos, también será diferente, ¿no? Entonces, ese es por eso cuando a veces, por eso lo necesario de tener la matriz de interesados antes de siquiera tener el acta de constitución del proyecto, porque el alcance del proyecto puede modificarse ampliamente ante una nueva identificación de interesados, ¿no? Por el hecho de contar con mayores respuestas a riesgos, ¿no? O por el hecho de contemplar Ahí se fue. Sí, creo que se ha perdido la pantalla, ¿cierto? No, no, Sí. seguimos ¿Se viendo, visualiza? seguimos Vale. viendo la ¿Sí se pantalla. visualiza? Sí. Ah, ya, Sí. ya. De seguro se va a quedar congelada porque he perdido, se está conectando de nuevo mi Ok, sí, ahí, computadora. ajá, sí, aparece como si te estuvieras conectando. Sí, se está conectando de nuevo mi computadora. Pero bueno, no sé si Elena, tú puedes comentar algo mientras se reconecta mi Sí, mira, básicamente justo tomando el comentario de la persona que habló ahorita, que no recuerdo el nombre, pero básicamente eso es lo fundamental para poder desarrollar la matriz de interesados. ¿Por qué? Ese tipo de actores son claves y esos justos son los que debemos saber total, de tener toda la información posible, porque posterior a eso, en la matriz, se nos va a identificar cómo ellos pueden alterar o cómo ellos pueden afectar el desarrollo del proyecto. Y además, cómo nosotros tenemos como gestores del proyecto o las autoridades del proyecto o los que estamos desarrollando el proyecto, cómo nosotros los tenemos que gestionar. Y gestionar es qué tipo de comunicación debemos utilizar con ellos, qué tipo de estrategia debemos utilizar, hacia cómo podemos neutralizar la influencia que ellos ejercen en este caso con el tema del negocio de los precios o cómo afectan ellos a los productores de alpaca. Entonces, justamente esos son los actores claves que hay que identificar en esta matriz. Genial. Entonces, a ver, continuamos. ¿Sí? Entonces, aquí viene otra preguntita y dice, ¿cómo puedo identificar a los interesados en cada proyecto existe un grupo de interesados. Ya, y de nuevo tenemos el tema de la palabrita stakeholder. Entonces, como en todo proyecto existe un grupo de interesados, hay interesados cuyo nivel de influencia generan alto impacto, ¿no? Y son los que determinan si el proyecto tiene o no tiene éxito, ¿no? Entonces, es por eso de que quien lidera el equipo de trabajo, quien lidera el equipo del proyecto, el que gerencia, tiene que identificar al inicio todos los interesados. ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad que estábamos hablando. Con la finalidad de determinar estrategias de gestión. Bien lo dijo Elena, es para gestionarlos, ¿no? Es para gestionarlos, ¿no? Ante cualquier influencia negativa o con la finalidad de maximizar y potenciar ese nivel de influencia y ese nivel de éxito del proyecto, ¿no? Entonces, y aquí está justo lo que nos consultaba, si no me equivoco, Lucila, ¿no? De que si los ejecutores del proyecto también son los interesados. Y sí, ¿no? Son el primer círculo de interesados, ¿no? Eso es como en estos anillos, ¿no? De involucramiento va creciendo, ¿sí? Nosotros
o cada equipo de trabajo debería poder diseñar estos anillos para poder determinar dónde están los grupos de intereses, de qué nivel, ¿no? Esta gráfica y estos anillitos están bajo la lógica de un proyecto organizacional, ¿no? Entonces, cogiendo ese mismo ejercicio, nosotros podríamos también construir estos anillos de relación de grupos de intereses, ¿no? Para el proyecto social, que estaría creciendo aún más en el anillo exterior, ¿no? Porque ahí hay algunos tipos nada más, como lo describe en la gráfica, ¿no? Competidores, clientes, organismos reguladores, gobierno, opinión pública, y en opinión pública podría seguir desdoblando, ¿no? Entonces, eso es cómo es que gráficamente podríamos ver. Entonces, ¿cómo puede identificar los interesados? Dice, ¿no? Cualquier persona o grupo que tenga algún nivel de interés es un interesado. Entonces, pero para identificarlos requerimos la siguiente información. ¿Qué necesitamos saber? Como mínimo, ¿deberíamos poder tener más información? Sí, deberíamos poder tener información. Pero como mínimo, nombre. O sea, ¿cuál es el interesado? ¿No? El interesado es de la Junta de Propietarios. ¿Pero quién? ¿Quién en la Junta de Propietarios? No, el que viene siempre con el presidente. ¿Quién? Debemos de tener siempre el nombre específico de las personas que estamos colocando como parte de los interesados. Objetivos o resultados del proyecto relacionados con ese interesado. ¿Qué buscamos de esa persona? Y no qué buscamos nosotros como equipo de proyecto, sino qué busca el proyecto para con esa persona, ¿no? El proyecto, ¿por qué considera que esa persona es un interesado en este proyecto? ¿No? ¿Qué resultado puede plantearse con ello? ¿No? Esas cosas debemos de empezar a delimitar. El nivel de interés de este interesado, ¿no? ¿Qué tan interesado está en el proyecto? ¿Le interesa poco? ¿No le interesa? ¿No? Y ahí pone Lucila, entonces es necesario conocer el tipo y fines del interesado. Sí. ¿Quién es? ¿Dónde está? ¿Cuál es el objetivo que tiene él con nosotros y cuál es el objetivo que nosotros como proyecto tenemos con él? ¿Qué tan interesado está esta persona en el proyecto? ¿Qué tan influyente es esta persona en el proyecto o en las personas o con otras personas o con las personas con quien definen, ¿no? Porque puede ser Pepito y Pepito no es quien decide, pero Pepito, sin embargo, es el hijo del presidente de la junta, ¿no? De mineros artesanales o el presidente de la junta de productores agropecuarios. Entonces, si bien Pepito, en teoría, no tiene un papel determinante formal, sin embargo, es un líder informal que tenemos que identificar porque si Pepito está de acuerdo, entonces su papá está de acuerdo, ¿no? Impacto positivo, ¿no? Si es que este interesado genera un beneficio, ¿no? O impacto negativo, si es que lo que él determine y esté en oposición con el proyecto, va a generar un gran impacto, un cambio en el proyecto. ¿Sí? Y estrategias. Estrategias para cómo el proyecto puede estar con estos interesados, ¿no? Es una lista de cosas que debemos de realizar para reducir impactos negativos o incrementar los efectos positivos que tengan estos interesados para con el proyecto. Y Julián coloca ahí un comentario. A ver, dice, ¿qué pasa si solo sabemos que es casi el 30% de una organización? Entonces debemos poner el nombre del 30% que representa. Ya, a ver. En sentido estricto, en un nivel inicial, deberías de identificar a todas las personas que representan ese 30%. Y dentro de ese grupo de personas que representan ese 30%, ¿quiénes son los que lideran ese grupo de personas? ¿No? Y también deberías identificar al otro 70%. O sea, la matriz de interesados no es una matriz
delimitada específicamente en 10 personas. No, tu matriz de interesados, y más en estos proyectos sociales, puede terminar siendo una matriz de 200 personas, 300 personas. De que a las finales tú acotes esas 300 personas en cómo es que su nivel de influencia y de poder, y eso lo vamos a ir viendo en la clasificación, y termines con una matriz un poco más ejecutiva, ¿no? Y con los que lideran grupos de personas, ¿no? Digamos, Julián lidera un grupo de personas de 50, o José lidera un grupo de personas de 100, ¿no? Entonces, sabes de que ese grupo de 100 responden en amplia mayoría a lo que diga José o a lo que diga Julián, entonces podrías tener una matriz más acotada y ejecutiva, que no significa que dejes de mapear el global. Tienes que tener identificados igual a todos, ¿no? Entonces, los interesados pueden ser internos, ya sabemos cuáles son los internos, que es el propio equipo de proyecto, la gente que trabaja en finanzas y demás, o externos, que son todos los beneficiarios, todas las instituciones, todos los sectores, el alcalde y demás, ¿no? Y que estén impactados por los resultados del proyecto. A ver, hasta ahí. ¿Algún comentario? ¿Ninguno? ¿Estamos Carlos, de acuerdo todos? Carlos, Sí, tenemos una participación de Roxana en el ¿ya? chat del grupo. Nos indica, tendríamos que identificar qué tipos de interesados estamos trabajando. Sí, y eso lo vamos a ir viendo en las siguientes diapositivas y en la matriz. A ver. Entonces, justo, matriz de identificación de interesados, que es lo inicial para esto. Entonces, y como les decía, como comentábamos en función a lo que Julián nos dice, ¿no? Entonces, dado el carácter social de los proyectos, involucra a la sociedad, no debe ser solo un ejercicio de comunicación unidireccional, sino una oportunidad para lograr su apoyo al proyecto. Y para ello necesitamos tener mapeados a todos. ¿Sí? Entonces, objetivos, niveles de interés, nivel de influencia, acciones posibles del interesado y estrategias. ¿Sí? Esta es la primera matriz que deberíamos de tener en referencia a nuestros interesados. ¿Sí? Entonces, cada grupo, o sea, a ver, podemos verlo así. Sus equipos de proyecto están conformados por 5 personas. Y cada uno de los 5 personas debería tener su propia identificación de involucrados, ¿no? Porque para el grupo de trabajo, digamos que José, Elena y yo somos un grupo de trabajo. Para Elena, que está vinculada a el componente, digamos, de capacitación, ¿no? Identifica al involucrado Julián, ¿no? Como positivo. José, que está responsable del componente de sanidad animal, ¿no? Identifica a Julián como un involucrado negativo, ¿no? Entonces, esa identificación, esta matriz inicial de identificación de involucrados va a tener que ser sometida al grupo de trabajo, al grupo del proyecto, para en base a esas identificaciones poder determinar en realidad cuál es el nivel de interés de Julián, cuál es su nivel de influencia, ¿no? Y cómo es que van balanceando esos caracteres. Porque nuestras miradas dentro del propio equipo de proyecto puede ser distinta, ¿no? Para con la implementación y para con los involucrados. ¿Sí? Entonces, luego, ¿cómo clasifico? ¿No? ¿Y cómo clasifico? Entonces, lo que nosotros tenemos aquí es una matriz de interés y poder. ¿Sí? Entonces, a todos nuestros involucrados los vamos a someter a esta matriz, ¿no? Entonces, la matriz de clasificación de interesados, ¿no? Nos va a permitir hacer un análisis para clasificar a los involucrados en sus niveles de interés e influencia en el proyecto. ¿Ya? Va a facilitar la priorización de estos interesados, ¿no? Para desarrollar las estrategias correspondientes. Entonces,
como decíamos, vamos a pasar de 500 involucrados a los más importantes que tenemos que siempre mapear. ¿Sí? Entonces, el proceso de análisis y construcción de la matriz, de hecho que esto es subjetivo y depende mucho de la calidad de la información. Mientras más información tengamos de los interesados, de estos stakeholders, ¿no? Mejor, porque nos va a permitir poder delimitar mejor en qué nivel de interés y poder se encuentra el interesado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que tenemos en estos, en estos cuadrantes son estrategias, ¿no? Entonces, si yo tengo un interesado de bajo interés, pero de alto poder, ¿cuál es la estrategia que debo de hacer? Es mantener satisfecho. Pero si tengo a un interesado de alto interés, pero de bajo poder, debo solamente mantenerlo informado. ¿Sí? Entonces, son esas grandes estrategias en las cuales yo voy a poder delimitar mi accionar. ¿Sí? Entonces, ¿qué otras estrategias puedo incluir? ¿Podemos incluir otras estrategias? Sí, podemos incluir otras estrategias. Podemos incluir... ¿Y por qué? Porque la intención a las finales no está solamente en incrementar el soporte, sino en minimizar los impactos. Entonces, ¿cómo puedo lograr esto? Puedo lograrlo a partir de participaciones activas en eventos del proyecto. O sea, puedo hacerlo parte del evento, ¿no? Puedo ponerlo en función a sus competencias, de repente lo puedo colocar como un capacitador y lo involucro en el proyecto, ¿no? Comunicaciones para mejorar la información acerca del proyecto, ¿no? Cómo de alguna manera puedo comunicar de una mejor manera lo que está sucediendo en el proyecto con esta población. Colaboración de terceros a fin de influir positivamente en el interesado. Esa identificación de estos otros actores, ¿no? Que pueden apoyarnos a apuntalar, a llegar a este otro involucrado, que es importante para nosotros, pero que no permite llegar a él, ¿no? Y mitigación de acciones negativas de un interesado. ¿Verdad? Que todas las acciones que esa persona o este interesado esté realizando para contra el proyecto, veamos cómo es que se puedan mitigar o se puedan manejar. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las necesidades de información de los interesados? A ver, debemos de comprender de que la información que va a estar consolidada en esta matriz de interesados, de hecho, que es sensible y confidencial. Y hay que ver y hay que proteger estos niveles de información, ¿sí? Porque, ¿qué pasaría si la matriz de identificación o la matriz de interesados llegara a manos de terceros y ellos pudieran verse por ejemplo, no sé, desconsiderados, ¿no? En la identificación de la matriz, porque, oye, nos han identificado como beneficiarios de bajo impacto y de bajo interés, ¿no? Y eso puede ser contraproducente, porque lo que era bajo hoy, mañana es de alto impacto, ¿no? Entonces, ahí hay que guardar ese nivel de información con cierto nivel de confidencialidad, ¿sí? ¿Cada interesado tiene una necesidad diferente? Sí, cada interesado tiene una necesidad diferente de información. O sea, no a todos los interesados les va a llegar pues un balance contable, ¿no? Un balance financiero. ¿Por qué? Porque no todos los interesados están en la capacidad de poder entender ese nivel de información. Y no solamente que estén en la capacidad de entenderlo, sino de que en realidad no les suma poder tener ese nivel de información, ¿no? Entonces, el gerente del proyecto debe identificar y clasificar las necesidades. ¿Qué tipos de necesidades de información? Así, a lo grueso, hay necesidades de información obligatorias. O sea, sí o sí hay que generar esta información y hay que ver a quiénes llega esta información. Informes, actualizaciones, reuniones de comité directivo, conferencias telefónicas, informes requeridos de la autoridad, informes requeridos por las gerencias y demás. Informativas, sesiones para poner en conocimiento, entregables impresos, ¿no? Repositorio común,
y todo lo que esté disponible en una web. Y este tipo de información que le denominan de venta, que es cómo se vende el proyecto, ¿no? Que tiene un sesgo más, por eso está ahí en rojito, más positivo, ¿no? El intercambio de uno a uno con involucrados claves, ¿no? Los que más están ahí apuntalando el proyecto, ¿no? Estos roadshows, o sea, visitas para explicar los beneficios del proyecto, ¿no? Como un agente de venta, ¿no? Y todos los testimoniales que tengan opiniones positivas, ¿no? Y que sean bien recibidos que provengan de involucrados líderes, ¿no? Que se pueda tener para con el proyecto. Y por último, informados e involucrados. Ya, es sabido por todos los que forman ahorita este grupo, que trabajan en proyectos en zona rural y que están en constante vínculo con la población, que son elementos pues esenciales en los proyectos de desarrollo. No hay ningún proyecto de desarrollo que pueda excluir al beneficiario, no debería, ¿no? Por eso a veces salen malas cosas, ¿no? Los responsables del proyecto no solamente deben mantener informadas a las comunidades afectadas, sino que deben lograr el involucramiento, ¿no? En el proceso de validar objetivos, de determinar indicadores, de fijar cronogramas. O sea, tenemos que involucrarlos en ese proceso para que no se sientan excluidos. Es parte de una estrategia que deberíamos de tratar de implementar, ¿no? En función de que sea posible. Entonces, cuando estos actores involucrados no tienen el protagonismo adecuado, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Se pone en peligro la sostenibilidad de la intervención. Y es por eso que decíamos que la matriz de involucrados es un documento de confidencialidad, ¿no? Porque cuando no hemos identificado adecuadamente el liderazgo o el empoderamiento de un involucrado para con el proyecto, y no lo estamos gestionando adecuadamente, y peor aún, se vuelve público, es donde más complicaciones nos puede generar. Dependiendo del tipo de proyecto, la sociedad civil puede ser uno de los interesados más importantes, ¿no? El nivel de involucramiento que tendrán también será distinto, ¿sí? Y hay que ver cómo es que este vínculo de involucramiento y de información va a ir variando durante la gestión del proyecto, durante el ciclo de vida de la gestión del proyecto, ¿no? Y durante el ciclo de vida del proyecto, ¿sí? Entonces, si no me equivoco, esta es mi última diapositiva. ¿Alguna consulta hasta ahí? ¿Cómo lo han visto? Para darle el paso a Elena y continuar viendo la matriz. Carlos, pediría un poquito de repente hacer incidencia en esta clasificación y gestión de la información con estos líderes. Tenías un cuadrito ahí de uno más atrás, por favor. Hace tres láminas atrás. Ya, ahí. Digamos, en el tema de gestión de proyectos, usualmente cuando nos contratan para gestionar los proyectos, nos entregan pues todo un conjunto de documentos y herramientas en relación al proyecto, a cómo alcanzar los objetivos del proyecto, qué procedimiento voy a hacer para, como decía Julián, para el tema de los tractores y hacer un tema, o como Felipe dice, ¿no? ¿Cómo hago para poder comercializar más? Y todos esos pasos están descritos en el proyecto. El problema que, digamos, se puede observar en la gestión del proyecto es el abordaje, ¿no? ¿Cómo hace el equipo gestor del proyecto para poder identificar a sus interesados y poder gestionar esa clasificación de interesados y también la información que debe proporcionar a cada uno de estos en función a su nivel de importancia? Esa parte, por ejemplo, no está escrito en los proyectos. Y es justamente la habilidad que se quiere en estas sesiones que se van a desarrollar, fortalecerlas,
para que cada uno de nosotros cambie un poco la mirada de, ya no, o sea, con esto no quiero decir que no prestemos importancia al tema de cómo lograr cada tarea y actividad, sino también prestarle a la gestión de información que va a permitir a tener mejor encaminado a los proyectos, ¿no? En este caso, el tema de los interesados. Eso es lo que quería contribuir en este proceso. Gracias. Sí, sí, José, toda la razón. En realidad, este cuadrito, aquí todavía no estamos diciendo, si bien a las finales todo esto es bastante subjetivo, cuando veamos y cuando Elena nos empiece a explicar la matriz, vamos a ver cómo es que, a qué determinamos bajo poder, ¿no? Y cómo es que vamos a empezar a clasificar este tema entre bajo y alto, ¿no? Poder e interés. Esos criterios de la evaluación, a las finales es el propio equipo de proyecto quien lo puede ir determinando, pero ya hay, la matriz te orienta de cuál es el camino hacia donde vas a seguir, ¿no? Esto es los cuadrantes más amplios, ¿no? Dentro de este momento de la gestión. Entrando a la matriz, vamos a poder tener más elementos ahora. Ahí creo una pregunta en el grupo de WhatsApp. Entonces, a ver, ¿qué nos pone aquí? Si no me equivoco es Rosana, ¿no? Rosana, tendríamos que identificar con qué tipo de interesados estamos trabajando. ¿Es factible eso? Por favor, ampliar más ese cuadro. A eso vamos a ir, a ampliar el cuadro. No se preocupe. A eso vamos a ir. Ya, entonces, no sé, Elena, ¿tú tienes algún comentario antes de pasar ya a la propia matriz? No, yo pensaría que, digamos, cada una de los interrogantes que están teniendo en este momento se van a ver un poco resueltos ya en la práctica como tal, cuando veamos la matriz. Pero, por ejemplo, como para que no se nos escape el tema de los intermediarios, para tenerlo claro, ahorita podríamos incluso hacer el ejemplo solo con ellos, como para que podamos identificar el tema, ¿no? Y con respecto cuando hablaban de que si era solo el 30% de una organización el que estaba ahora en contra, igual toca tener mapeada, sea Carlos, a la perfección la organización como tal y ese 30%, porque ese 30% en la medida también de cómo nosotros, qué estrategia utilicemos para gestionarlos a ese interesado, ese 30% puede ser menos en algún momento, el que esté en contra, o puede ser más, el que esté en contra de un proyecto o el que esté generando alguna dificultad. Y con respecto a la confidencialidad de la información, básicamente es porque es una información muy sensible y muy básicamente construida desde nuestra propia subjetividad y desde el interés que nosotros tenemos también en desarrollar el proyecto. Entonces, para nosotros, un interesado, como decía Carlos, pues igual lo podemos identificar de una manera muy específica y lo tenemos con una estrategia específica, pero si alguien toma esto, puede ser, además de ser mal interpretado, sacado de cualquier contexto, también puede alterar muchísimo la confidencialidad, perdón, la confianza que se puede estar generando o que se haya construido entre el gestor o el director o el coordinador de un proyecto o el equipo de ese proyecto con precisamente el grupo de interesados. Entonces vamos a como pasar a la matriz para que ustedes lo puedan ver un poco más resuelto. No sé si puedo compartir la pantalla. Si quieres, sí estás habilitada para compartir. O tú la compartes para que sea más fácil. Sí, o si como tú quieres, quieras, comparte la pantalla y vemos. Ajá. Compártelo porque como tú vas a empezar a correr en la explicación, entonces, ya. Normal, yo te sigo. Ok. Me dicen sí se ve. Sí, se ve, sí se ve. La matriz, ¿no? Listo, entonces sí, la vemos. Vamos en orden. Ok, perfecto. Entonces, lo primero, por ejemplo, que en uno de las presentaciones que hizo Carlos fue identificar
al interesado. Entonces acá tenemos, en el registro de interesados, tenemos que registrar a todos, N personas que identifiquemos. Entonces acá tenemos el nombre, debemos tener nombres completos, apellidos, la posición o el cargo de que ocupa esta persona. Entonces puede ser el alcalde, puede ser el gerente, pero puede ser el líder que les está hablando al oído a los intermediarios, o al líder que ya tenemos identificado, que es el que tiene a ese 30% en contra del proyecto en una organización. O puede ser a la señora que está, que su casita está muy cerca de la carretera que va a pasar y que esa señora se vería afectada por la carretera. Puede que sea una señora, pero debemos tener identificados todos, ¿ya? Identificados y con toda la información posible, con la máxima información. La ubicación, el contacto que tengamos, telefónico, el contacto por correo electrónico. Si de pronto las personas, ahora es bastante común que tengan teléfono, pero todavía encontramos en las zonas rurales personas que no tienen teléfono, que no tienen correo, que no tienen, listo, colocar la seña de cómo llegar, cómo subir, específicamente para poder dar con ese interesado específicamente. Acá tenemos, ahora sí, lo que hablábamos de qué se requiere específicamente de ese interesado, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿qué se requiere del gerente de la empresa Sol? Que para este ejemplo era una subestación eléctrica en Nicaragua. Entonces, ¿qué se requiere de esa persona? Hacer una alianza estratégica con el proyecto para beneficiar al mayor número de la población y generar desarrollo en la región. Eso es lo que se requiere en ese caso de esa. ¿Cuál es la influencia? La influencia, recordemos, que son justamente este cuadrante que nos mostraba Carlos, donde estaba que había un nivel de influencia alto, un nivel de influencia bajo, un nivel de influencia medio. Es decir, ¿qué tanto puede influenciar ese interesado en el proyecto? Entonces, hay personas que no pueden influenciar en nada, es media o no. Esa persona, por ejemplo, cuando hablaban de un permiso, que alguien decía que si no tenemos el permiso para desarrollar un proyecto, pues entonces sabemos que las autoridades que otorgan licencias o que otorgan permisos tienen una influencia alta, porque de ahí depende de que podamos o no desarrollar un proyecto, ¿ya? Entonces debemos colocar acá esa influencia específicamente. ¿En qué fase del proyecto tiene esa persona esa influencia específicamente? Sí. Entonces, Elena, ¿en qué fase? Hay unas personas que solamente, ¿sí? Elena, sí. Antes de ahí para continuar. De manera particular, ¿Ya? y tú podrías validarme esta opinión. Por ejemplo, ¿cómo es que yo diferencio que alguien es nivel de influencia alto o nivel de influencia bajo o nivel de influencia medio? Por ejemplo, lo que yo de manera particular he determinado para ello es nivel de influencia alto es porque puede tomar decisión sobre los alcances del proyecto, sobre el tiempo del proyecto, sobre el presupuesto del proyecto, o puede detenerlo o dejar que se haga Exacto. o se deje de hacer. O sea, esa es mi consideración para alta. Exacto. Para media es personas que influyen o sea, terceros que logran influir sobre estas personas que tienen ese poder de decisión, ¿no? Y baja son todos aquellos que no llegan a tener un poder de decisión por sobre el proyecto, ¿no? Entonces, esa es la forma en la que yo más o menos he esquematizado mi nivel de influencia alto, medio y bajo. Pero eso es el manejo particular para los proyectos que yo tengo o manejo. Creo que esa misma estructura podría darse también, o podrían determinarse estructuras distintas para ese fin, ¿no? Claro, pero perfecto, porque de alguna manera es aplicable a cualquier otro proyecto, esa forma como tú has dicho. Si quieren de pronto para que ahorita no les quede así como lo que Carlos ha dicho como volando, en el chat
en el WhatsApp les podemos mandar como un cuadrito más o menos como de esta indicación para que ustedes lo tengan un poco más claro y no se les quede allí de pronto en algún momento cuando ustedes quieran hacer el ejercicio con su proyecto, no se vayan a perder, ¿no? Sí, tenemos Perfecto, una Carlos, gracias. pregunta ¿Y tenemos en qué una fase? pregunta, Ok. Elena, sorry. Tenemos una pregunta de Julián. Dice, entonces en contacto se puede poner la dirección de su residencia o solo la referencia. No, claro, como les decía, es la máxima información que tengamos. Si tenemos la dirección de la residencia, tenemos que colocar la dirección de la residencia. Pero en algunas zonas donde trabajamos algún tipo de proyectos rurales, sabemos que no tenemos una dirección tan exacta y nos valemos entonces de ciertas referencias, pero que cualquier persona pudiera llegar a ese lugar. Es lo que de alguna manera no debe quedar claro, ¿no? Que si alguien toma esa referencia, le vamos a dar la indicación para que podamos identificar dónde está esa persona o dónde se encuentra ubicada. ¿No? Creo que sí se responde la pregunta. Sí, seguimos. Sí. Ok. En la fase de participación, como les decía, ¿en qué fase es que debemos registrar o en qué fase esta persona tiene esta influencia o está interesado? Entonces, si es en el inicio del proyecto o en toda la fase durante todo el proyecto o durante la ejecución, entonces debemos también tener como eso claro. Por ejemplo, en el caso, si lo vamos a hacer con los intermediarios, por ejemplo, entonces tenemos el intermediario se llama Juan Pérez, el contacto del intermediario es el número de teléfono tal, tiene un correo electrónico o no tiene, o está ubicado en la ciudad tal o en la comunidad tal. ¿Y cuál es el principal requerimiento que nosotros como proyecto, como equipo del proyecto, tenemos con esa persona? Entonces, ¿cuál sería el principal requerimiento que nosotros debemos tener con este interesado? No sé si a alguno de ustedes se le ocurre cuál sería el requerimiento con respecto al interesado, en este caso de los intermediarios. ¿Cuál creen ustedes que puede ser? A ver. Por democracia, ¿no? José, a ver, ¿a quién lo hacemos participar democráticamente? Democráticamente podemos invitar a Henry a que nos indique cuál sería el interés de involucrar a los intermediarios, ¿no?, en el proyecto. Henry Condori, por favor. Sí, buenas noches, muchas gracias a todos. Por ejemplo, tuve una experiencia ¿no? Con un caso de las autoridades políticas, ¿no? No darle una información precisa, pues no todo al alcalde, ¿no? Pero sin embargo, ellos nos ayudan a coordinar, a convocar, a todo. Y yo creo que en ese sentido sería la respuesta. Entonces, ¿tú crees que en el caso de las autoridades, específicamente, el principal requerimiento que tendríamos sería que ellos tienen un poder de convocatoria mayor para beneficiarios del proyecto? ¿Utilizar o aliarnos a ellos para un nivel de convocatoria? Sí, generalmente ellos tienen mayor, digamos, capacidad de convocar, invitar, dependiendo también de un proyecto, ¿no? Claro, dependiendo del proyecto y de la calidad del alcalde, ¿no? Porque si el alcalde también es un tipo un poco complejo, no convendría de repente acercarnos tanto, ¿no? Y ese es justo el tema, ¿no? De poder identificar, si bien un alcalde, de hecho, tiene, por la estructura política del Estado, ¿no? Tiene un amplio reconocimiento por ser autoridad y cuenta con los medios y personal para poder realizar una convocatoria amplia, ¿no? Probablemente para el proyecto su vínculo o su nivel de influencia
no sea tan positivo, ¿no? O sea, puede ser altamente influyente, pero no hacia la influencia positiva, sino hacia la influencia negativa, ¿no? Entonces, y eso es justo la idea de poder decir cuáles son los requerimientos que el proyecto puede tener para con ese involucrado, ¿no? Exacto. Entonces, por ejemplo, en el caso de la autoridad, porque una autoridad local, la autoridad sería, el requerimiento podría ser, si bien utilizar su poder de convocatoria, porque en algún momento lo vamos a utilizar, pero antes de saber si es que él va a convocar para bien o para mal, debería ser generar una alianza, quizá con el alcalde o con la autoridad local, para que este sea un aliado estratégico en el desarrollo del proyecto, por ejemplo. Entonces, luego de esa alianza, en el que estemos un poco más convencidos o claros en cuanto a cuál va a ser en realidad su posición frente al proyecto, ahí sí utilizar su poder de convocatoria para que nos convoque o nos ayude pues a organizarnos frente a algunos grupos de trabajo que necesitemos. Pero sí hay que tener muy bien identificado el tema de los intereses previos de cada una de las autoridades o de los líderes o de cualquiera de los interesados, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de los intermediarios, que es un ejemplo bien interesante porque lo vamos a tener y ya ustedes lo tienen identificado. Por ejemplo, ¿cuál sería el principal requerimiento? O sea, ¿ustedes creen que puede ser, no sé qué también delicado sea el tema a nivel de seguridad o a nivel de si estas personas pueden ser agresivas en algún momento, pueden ser violentas en algún momento, porque sienten, a veces son, lamentablemente también en esto encontramos, en estos intermediarios también muchas mafias, no solamente en la minería, se ve mucho, en otro tipo de proyectos, y ustedes también lo pueden estar viendo porque de alguna manera el proyecto les podría estar dañando el negocio, si lo vemos así, en cuanto que el proyecto quiere que haya un acercamiento directo entre el productor y la gran industria, por ejemplo, ¿no? Entonces se le acaba ahí justamente el negocio del intermediario. Entonces es como mirar todo esto, o sea, esto implica básicamente este registro y esta identificación de los interesados implica que el equipo que esté desarrollando el proyecto se siente justamente a botarle corriente a todas las opciones, a todas las cosas, porque eso nos va a ayudar a que ustedes tengan todo esto en un mapa bien interesante que les va a servir a futuro para el proyecto. Entonces, acá, en cuanto a, Elena, ya les decía lo de la fase de la participación, posteriormente está, ¿sí? Elena, sí, justo. Y aprovechando un poco ese tema que estábamos hablando, porque estamos describiendo aquí en requerimientos el requerimiento que tiene el proyecto para con el interesado. Pero también podríamos ahí mismo colocar, ¿no? El requerimiento que tiene el interesado para con el proyecto, ¿no? O sea, tiene que ser, no tiene que ser unidireccional, no tiene que ser de ida y vuelta. Entonces, probablemente ahí, en ese mismo cuadrito, a ver, tampoco nos limitemos, ¿ah? Porque la matriz no está escrita en piedra. Podemos colocarle más columnas. Y si vemos por conveniente que los principales requerimientos, esos principales requerimientos cuenten dos columnas, o sea, una columna que es del proyecto para con el interesado y otra columna que es del interesado para con el proyecto, y así nos ayuda a tener la mayor cantidad de información mapeada por cada interesado en lo que referencia a este punto, genial. O sea, es justo parte de la dinámica. Y también ahí había un comentario de Roxana, y que Julián también lo ha colocado ahora en el chat, que era si podríamos precisar ese por qué le estamos asignando el nivel de influencia a cada beneficiario. Y yo creo que sí, o sea, podríamos colocarle una columnita más que sea parte de la denominación influencia, en el cual estamos colocando alta, pero al costadito le ponemos por qué alta. Entonces, para este beneficiario le hemos considerado alta por esta razón, ¿no? Y en el siguiente, media, y el costadito le hemos considerado media por esta razón, ¿no? Porque pueden haber distintos criterios, pero ese criterio debería quedar registrado de alguna forma, ¿no? Entonces, ya, lo hemos considerado por este sentido.
O sea, no nos Exacto. limitemos Y como dice en Carlos, el hecho ajá, exacto. de poder construir más la matriz. Ujú. Sí, la matriz, afortunadamente esta metodología nos permite eso también, ¿no? Y es que podamos construir precisamente y que podamos modificar para beneficio del mismo proyecto lo que podamos modificar, sobre todo estas herramientas que son de fácil modificación, como es en el caso pues, de la matriz. Y al Claro, final, esperamos le de dice, que, bueno, sorry, Elena, al final todos esos comentarios que están saliendo ahorita por parte de ustedes, ¿no? De este proceso del ejercicio, esperamos verlos al momento de que ustedes envíen sus matrices, ¿no? Entonces esperamos ver pues sus matrices claro. con columnas de requerimiento ampliadas, ¿no? Con criterios de medición de influencia también ampliados, ¿no? Entonces, y esa es justo la dinámica y el aporte que sale de esta revisión. Ahora sí, no te interrumpo. No, tranquilo. Igual todo eso nos enriquece. Y identificar si es un externo o interno, como también nos explicaba Carlos antes, que los interesados pueden ser internos o externos, y la postura que tiene el interesado frente al proyecto, si está a favor, si está de manera neutral o si está en contra. Entonces, igual la matriz tiene unas fórmulas que si bien la modificamos, también podemos seguir retomando las fórmulas o coordinarlas para que ya nos vayan mostrando. En adelante las siguientes pestañas nos van a ir mostrando un poco cómo esta información de aquí ya se va proyectando en las siguientes pestañas. La siguiente pestañita es la matriz y es el poder y el interés básicamente del que hablábamos. Acá específicamente, como ya anteriormente hemos dicho, en el registro de interesados, veíamos que había una influencia, ¿cierto? Y había una postura. Ahorita aquí vamos a ver el poder y el interés de cada uno de estos interesados. Y aquí está, del 1 al 6 lo vamos a considerar, siendo el 1 el menor y el 6 el mayor, si es en cuanto al poder, y en el nivel de influencia, siendo también la menor influencia el 1 y la mayor influencia el 6. Entonces, en este caso específico, también tenemos un código que son las letras. Esto que ustedes ven acá es el resultado ya de todo esto que salió acá, porque las fórmulas se van arrastrando. En el momento que ustedes modifiquen, igual también se modificaría la fórmula, pero podría copiarse para que ustedes también les pueda salir así y ya ustedes tengan como este tipo de resumen, digamos, para temas de presentación y todo, y ustedes pueden acá hacer una lectura mucho más rápida del proyecto o de los interesados. Entonces aquí vemos, por ejemplo, esta persona, Carlos Mendoza, su cargo, el nivel de poder que se le otorgó fue el 2, porque no tiene un poder sobre el proyecto, porque esto es una empresa, para este caso es una empresa que se va a beneficiar del proyecto porque es comercializadora de energía, ¿ya? Para este caso. Pero precisamente su nivel de poder es 2, o sea, no como decía Carlos, en cuanto al tema de decisiones, él no toma decisiones porque esto lo está haciendo el gobierno de Nicaragua, pero en cuanto al interés, su nivel de interés es 6, porque él como empresa de comercializadora de energía le interesa que se desarrolle un proyecto que va a mejorar la cantidad de energía que ellos puedan comercializar, ¿ya? Entonces, por eso aquí nos va enseguida a mostrar, de acuerdo a este nivel de poder, que es 2, si lo vemos por acá, aquí está el número 2, pero está el número, en cuanto al nivel de poder, el nivel de interés está el número 6, acá. Entonces vemos que él, por este color que nos arroja la fórmula, debemos tener informado. Esa es la manera de gestionar a este interesado. Entonces vamos a ver otro ejemplo donde habrán unos que tendremos que mantener informados, habrán otros que tenemos que gestionar al detalle, como puede ser el caso de las administraciones, de los gobiernos locales, de los líderes comunales, de acuerdo al tipo de proyecto. Y hay unos que debemos simplemente monitorear, es decir, saber cómo está, para saber si es que van cambiando o siguen neutrales o va cambiando su interés o va cambiando su poder de acuerdo al desarrollo del proyecto. ¿Ya? Acá vemos un poco ya más acotado el tema
Y Julián nos hace una pregunta. Elena, sorry. Julián nos hace una pregunta y dice, ¿el nivel de poder corresponde a los interesados o el nivel de interés es propio de la empresa o equipo de proyecto? Ya, ok. Debo entender la pregunta por el hecho de cómo es que estamos asignando el nivel de poder. O sea, ¿es un nivel de poder que reconoce el interesado o es un nivel de poder que le asigna el equipo de proyecto? Ya, creo que recordemos, esto es subjetivo, ¿no? Y va desde diferentes puntos de vista. Entonces, si el equipo de proyecto tiene 3, 4, 5 personas, quienes son el equipo central de proyecto, cada una de ellas tiene un propio análisis con respecto al interesado. Es el conjunto de ese análisis, porque al final es la matriz de interesados, no se construye por una persona, se construye por todo el equipo de proyecto y es parte de esa conjunción de opiniones y puntos de vista que se le determina el nivel de poder a cada interesado, ¿no? Si en el equipo de proyecto también forma parte una empresa reguladora, dependiendo de cuál sea el tipo de proyecto, o una autoridad, y también formará parte de esa evaluación conjunta. No lo determina una sola persona, son varios puntos de vista dentro del equipo de proyecto que gobierne el proyecto, o sea, dentro de ese equipo central. El equipo ampliado del proyecto puede estar conformado por los obreros, por los contratistas, o sea, por mucha gente, pero el equipo central del proyecto, ese equipo serán 5, 6, 10 personas y son esas 10 personas las que determinan estos niveles, ¿no? Bien, espero que si de pronto tiene alguna duda la persona, pero igual, exacto, esa es la explicación. Igual como les decíamos, también es objetivo, ¿no? Porque esto es de acuerdo a lo que el equipo de proyecto empieza a valorar, de acuerdo a la lectura y al mapeo que está haciendo de cada uno de los interesados para el proyecto. Entonces acá también vemos, justamente, un poco respondiendo a lo que nos preguntaban, acá está el nivel y el interesado actualmente, por ejemplo, vemos que siguen las personas, el interesado actualmente está en un nivel 4, ¿sí? Pero nosotros queremos que esté en un nivel 5. Entonces aquí vemos que está en la actualidad cómo está cada uno de ellos de acuerdo a su participación, básicamente en el proyecto, pero nosotros queremos que su participación sea más activa por algo, porque es un gestor clave en la comunidad, porque es un líder que es reconocido, porque es una autoridad legítima, porque es una persona que tiene una comunicación asertiva, porque tiene credibilidad, porque la gente lo reconoce, ¿sí? Por cualquiera que sea eso que identifiquemos, nosotros consideramos que él o ese interesado debe tener una participación más activa, o porque es el alcalde y el alcalde en este momento está neutral y necesitemos que el alcalde esté mucho más comprometido para el desarrollo de este taller, perdón, de este proyecto. Entonces también vemos que la actualidad nos las va a mostrar las fórmulas que les mostraba anteriormente, que nos las va arrastrando, pero también vemos que debemos nosotros colocar entonces cómo debemos o cómo queremos que se esté interesado básicamente en cuanto a su nivel de participación dentro para el proyecto. Entonces, para eso, nosotros vemos en el nivel de participación actual, cómo lo vamos a sacar. Entonces, vamos a sacar si esa persona es partidaria, perdón, si esa persona es desconocedor del proyecto, si esa persona es resistente al proyecto, si es interesado, es neutral, es partidario o es líder para el proyecto. Entonces, podemos identificar estas letras, las tenemos, estas convenciones, si recuerdan, las vimos acá. Aquí tenemos, estas convenciones, ¿verdad? Y esas convenciones nos van a facilitar un poco la lectura para que luego la podamos identificar acá. Entonces vamos a colocar, le asignamos el A si es tal, el D si es tal, y esa lectura nos la va asignando acá. Entonces aquí tenemos, el A es el estado de participación actual. Entonces, por ejemplo, esta persona actualmente, el gerente de esta empresa, actualmente es partidario, ¿ya? Pero
nosotros queremos que sea líder. Entonces, el A es el estado, para él el estado actual, pero queremos que sea líder para este proyecto. ¿Ya? Y asimismo, entonces acá hay personas que de pronto en este momento, como es el caso de el alcalde de un municipio, actualmente es partidario y líder del proyecto, por ejemplo, ¿sí? O en este caso de esta persona simplemente es neutral, entonces vemos que es el representante de una junta de acción vecinal, entonces esa persona es, ese es su estado de participación actual, es neutral. Y nos interesa que su estado sea partidario, ¿ya? Llevarlo de aquí a acá. Recordemos que esto va como en ascenso, ¿no? De acuerdo a cómo queremos que sea la participación de cada uno. Entonces, si actualmente alguien desconoce el proyecto, pero nos interesa que esa persona se conozca, se involucre, sea partidario, tenemos que llevarlo de desconocedor, que es su estado actual, a partidario, o de desconocedor a líder, así, ¿no? De resistente, entonces si esa persona es resistente, tenemos ya en la próxima, en el plan de interesados, ahí vemos cómo se gestiona la comunicación. Pero si esa persona es resistente al proyecto, entonces también cómo esa persona es resistente puede pasar a partidario o cómo puede pasar a líder, ¿verdad? Exactamente. Vemos que es en ascenso, así como nos acaba de colocar Carlos los números de cada una de estas columnas. Entonces, igual, si de pronto nos van quedando dudas o algo, que es lo más normal, ¿verdad? Porque es primera vez quizá que tenemos la matriz, la idea es que ustedes todas estas dudas las puedan también ir escribiendo y también las podemos ir resolviendo por el chat o algo. Y acá en el plan de interesados ya vemos que nos arroja todo esto que tenemos con respecto al nivel de participación deseada, el nivel de participación actual, el nivel de interés, el nivel de poder y la estrategia. Eso nos va a arrojar de todo lo que ya hemos desarrollado en las otras pestañas. Pero lo que tenemos que desarrollar aquí especialmente ya cada uno de nosotros es la estrategia y o las acciones claves para gestionar, para cómo gestionar a este interesado. Entonces, esto con respecto a cómo creemos nosotros que debemos gestionarlo. Esto lo debemos construir nosotros, ¿ya? Hasta aquí nos va a mostrar, pero hasta aquí lo tenemos, todo esto sí ya lo tenemos que construir. Debemos además construir con respecto al objetivo o meta del proyecto que puede afectar ese interesado. Entonces, si el objetivo es, no sé, 2.000 familias capacitadas o 100 familias productoras de alpaca comercializando directamente para la industria textil el producto, ¿ya? Si ese es el objetivo, entonces este nivel, cómo se puede afectar este objetivo con respecto a ese interesado, con respecto a esa estrategia. Entonces, ¿cómo podemos básicamente inferir dentro del proyecto específicamente con cada uno de esos objetivos? Entonces, con las acciones, y también no solamente tenemos los objetivos del proyecto que se pueden afectar, sino las acciones negativas que puede adoptar, todo esto lo debemos contemplar, que puede adoptar el interesado como resultado de la afectación y las acciones positivas que pueden adoptar el interesado con respecto a la afectación. Entonces, por ejemplo, el interesado del intermediario, ¿cuál puede ser una acción negativa? Entonces, una acción negativa es tener unas actitudes violentas con los gestores del proyecto porque están alterando su negocio, ¿sí? Su negocio ilícito o su negocio simplemente su negocio. Entonces son acciones negativas y positivas. Y eso lo debemos tener claro, lo debemos tener mapeado, lo debemos consignar nosotros mismos. Acá hay unos ejemplos. Esto, como les decía, esto es un proyecto específico, pues es un tema de energía, pero que son ejemplos que nos van a ir ayudando para cómo nosotros lo tendríamos que construir. Entonces, una estrategia es establecer procedimientos y control de trabajo para la ejecución de las diferentes actividades del proyecto. Eso es una estrategia que puede ser transversal a cualquier proyecto, ¿verdad? Supervisar los trabajos, realizar en el tiempo requerido las coordinaciones, en este caso ya es algo específico, porque dice con los ingenieros especialistas de ENATREL para su posterior aprobación, o realizar en tiempo y forma
especificaciones técnicas requeridas, son cosas ya muy puntuales, pero nosotros tendríamos que puntualizar en ese caso con cada uno de los proyectos que estamos manejando. Entonces, hay algunas que pueden ser transversales para todos los proyectos que ustedes manejan, pero cada proyecto tiene un objetivo específico diferente, un objetivo general diferente, y las acciones positivas o negativas que ustedes identifiquen de ese interesado también van a ser diferentes, porque obviamente van a ser una interacción que ustedes van a identificar y van a poder mapear de acuerdo específicamente de ese interesado del que ustedes están compartiendo. Acá las pueden entonces agrupar, ¿sí? La estrategia como tal, de pronto en este caso son los gerentes de las empresas, en este caso son los alcaldes. Entonces ahí, si todos estos alcaldes están a favor, pueden ser una sola estrategia, pero si tenemos alcaldes en contra, alcaldes a favor, será diferente la estrategia. Y en el caso de las personas del proyecto o de las autoridades, igualmente también cada una de acuerdo a ese poder, de acuerdo a cómo van a ser gestionadas, si deben ser gestionadas al detalle, si simplemente deben ser monitoreados, nos va a ir cambiando la estrategia y va a ser de manera individual y personalizada. Pero así vamos a ir creando la estrategia por cada uno de los interesados o por grupos de interesados. Y igualmente acá también vamos a generar estas acciones por cada uno. Ya las acciones si son por cada uno o por grupos de interesados. No sé si de pronto les queda un poco claro, ¿tienen alguna pregunta con respecto a esto? Claro, de hecho que a ese detalle de información se ve abrumador, porque dices, oye, si tengo 500 interesados, tengo que hacer uno, es súper abrumador pensar en eso, ¿no? Pero antes de llegar a este punto, por eso que hemos pasado por las matrices de participación, de interés, de poder, para poder ir filtrando a las finales al top de nuestros involucrados, que vamos a terminar gestionando y desarrollando este plan, porque aquí la matriz de interesados ya se vuelve un plan, ¿no? De manejo de las estrategias, de la gestión de los mismos. Entonces, si comencé con una matriz de interesados de 500 personas, aquí pues terminaré gestionando no 500, sino gestionando 100 o 50, ¿no? En función de que podamos tener un buen filtro de cuáles serían los principales que nunca deberíamos de olvidar de gestionar. Y como tal, al ser esta una matriz viva, ¿no? Debería de estarse revisando en cada reunión o equipo de proyecto para saber cómo es que va variando, exacto, porque alguien que no estaba dentro de mi top, ahora ya cambió, hay una dinámica en la comunidad que hace que la tome en cuenta y le ingrese al top y le genere una estrategia y le genere un objetivo y le genere todo un plan de gestión a esto, ¿no? Claro, esto tiene que irse alimentando todo el tiempo, porque podemos tener interesados que nos cambian la película en algún momento y no los podemos dejar sin monitorear o sin mapear porque nos puede afectar el proyecto en algún momento. Elena, yo tengo una consulta en relación a la gestión de esta información, ¿no? La primera consulta es cada cuánto sería un periodo razonable de actualización de estos cuadros. Entiendo que podría haber acciones que ameritan una inmediata evaluación de los actores, pero digamos, ¿no? Un periodo prudente, razonable en el marco de la gestión de proyectos, ¿no? Y el otro tema es, si bien es cierto, cuando uno dice la gestión de estas matrices de todos, como ocurre en muchos casos, cuando es de todos es de nadie, ¿no? Entonces, ahí también ver quién es la persona que debería liderar este proceso de actualización de esta información para que de esta manera, como decía en mi anterior intervención, esto no está pues dentro de nuestro plan operativo ni nada, sino ya es las habilidades que debe desarrollar el gestor de proyectos, ¿no? Y esto, la recomendación, Elena, va a ser fundamental para que todos podamos incorporar esta herramienta en nuestro día a día. Gracias.
Ya, ok. Mira, con respecto a la actualización, bueno, habrá cosas como, creo que tú mismo lo dijiste, habrá cosas que son de inmediato reporte a esta matriz. Pero un periodo prudente también va a depender mucho del tiempo del proyecto, ¿ya? Porque si el proyecto demora 6 meses, no podemos decir cada 6 meses, porque tendremos que tener de acuerdo a cómo nosotros hagamos el monitoreo del proyecto. Entonces, si el monitoreo del proyecto es mensual, entonces mensualmente hacer una revisión, ¿sí? Si es que hay algún cambio, si no lo hay. Pero si el monitoreo del proyecto es cada 2 meses, entonces monitorear cada 2 meses el proyecto, perdón, la matriz. Como que ir unificando los criterios que tenemos de evaluación o monitoreo, control de las diferentes herramientas que utilizamos en el proyecto, también asimismo ir verificando la matriz si es que ha habido algún cambio con respecto a ello, a no ser que sea algo que requiera una atención inmediata y que la podamos identificar de manera inmediata. Sin embargo, cuando son proyectos más largos y no hay una alteración tan fuerte de pronto en cuanto a los interesados, podríamos estar hablando de cada 3, 6 meses de acuerdo a lo que esté ocurriendo en nuestro contexto. Ahora, ¿qué puede hacer que esto varíe? Que estos tiempos de evaluación o de verificación varíen. Esto lo pueden alterar de pronto movimientos políticos en la zona. Entonces, si estamos a puertas, por ejemplo, de unas elecciones, sabemos que en campaña pasan muchas cosas, pero también porque hay unos líderes que se involucran con ciertas cosas. Sabemos que posterior, de acuerdo a quién gane, entonces esto nos puede cambiar los colores y las formas de gestionar, la estrategia de gestionar también nuestros interesados. Entonces, cuando hay ese tipo de sucesos que son fundamentales para la gestión de nuestros interesados, ahí debemos hacerlo. O sea, cuando hay como estos hitos, ¿no? Entonces, en procesos electorales, en procesos locales, de pronto de elección de juntas vecinales, de juntas sí, de acuerdo a cómo sea la estructura de mando local o algo, eso indiscutiblemente va a hacer que posterior a esos procesos de tipo político, sean locales, comunales, debamos revisarlas, porque ahí nos puede generar alguna, pero si no, unificarlo con los procesos de monitoreo y control que tenemos del proyecto a nivel general. Eso por un lado. Y con respecto al responsable, mira, el responsable, el principal interesado en que esto funcione, de que funcione la matriz de interesados, es básicamente el gestor del proyecto. O sea, si yo soy el gestor del proyecto, si yo soy el director, si soy el coordinador de un proyecto, yo tengo que saber qué me puede afectar mi proyecto, en qué momento y saber cómo manejarlo en ese momento específico. ¿Qué estrategia voy a usar? ¿Qué comunicación voy a usar? Y directamente cuál va a ser el interesado que yo tengo que gestionar. Entonces yo creo que cada gestor del proyecto tiene que ser el doliente de esta matriz, porque básicamente es a quien se le puede alterar el rumbo de un proyecto y quien puede estar incumpliendo tiempos del mismo proyecto por no estar gestionando de la matriz o por no estarle haciendo un seguimiento a la matriz. Entonces, no sé si eso yo les diría que les podría compartir. Obviamente, cuando hay grupos de proyectos que son más grandes, hay unos departamentos específicos que se encargan de esto, ¿no? Entonces están, no sé, si son temas socioambientales, entonces el líder social normalmente se encarga de esto, el líder de comunicaciones se encarga de esto, pero cuando son proyectos en que estamos coordinando, estamos gestionándolos de manera individual en una región, hay un gestor, hay 2 gestores, tendremos que ser nosotros mismos los que también alimentemos esta matriz y gestionemos esta matriz básicamente. No sé si Carlos quiere hacer algún aporte a las preguntas. Sí. A ver, como decíamos, esto es un instrumento, una herramienta viva, ¿no? Y tienes razón, ¿no? El hecho de que la herramienta es responsabilidad de todos, es responsabilidad de ninguno, ¿no? Dicen, ¿no? Pero el tema está en que el único responsable, ¿no? Formal, preocupado porque esto funcione de la manera adecuada y al que le van a cortar la cabeza por si es que tiene un paro mañana,
¿no? Es el gerente de proyecto, el coordinador, el líder, el que gestiona el proyecto. Es él el único responsable de esto, ¿no? El único responsable formal, lo que no significa de que el resto del equipo desconozca esta herramienta, ¿no? El resto del equipo participa de la herramienta. Entonces, como bien dijo Elena, formalmente el proyecto tiene un periodo de monitoreo, tiene un periodo de reporte, ¿no? Y si ese periodo de reporte es mensual o bimensual, formalmente el gerente de proyecto, el líder del proyecto, convocará una reunión, ¿no? Para que todo el equipo de proyecto le dedique el tiempo para la actualización formal de la matriz, ¿no? Formal, ¿ok? Pero hacia esto voy. Al ser esto un documento vivo, ¿no? En realidad debería de hacerse la pregunta regular sobre este instrumento, ¿no? Entonces, ¿cuál es la pregunta regular que siempre debería hacerse en toda reunión de equipo de proyecto? Las reuniones del equipo de proyecto, por lo general, son semanales, ¿no? Todas las semanas, o inicio de semana o fin de semana, estás teniendo una reunión con el equipo de proyecto diciendo cuál es el avance, cuál es el estatus, pero también ahí las preguntas típicas deben ser ¿sobre qué? Deben ser sobre las herramientas de los 7 pasos de la metodología de la gestión del proyecto PM4R. Entonces, siempre deberíamos de preguntar, ¿hay algún cambio, señores, sobre los interesados? Entonces, Juanito levantará la mano y dirá, sí, el comunero tal ya no se encuentra, ha fallecido y ahora es su hijo, ¿no? El responsable, ¿no? Pero su hijo, en ese momento en el cual existe el cambio, en ese momento esa persona que está reportando sobre el interesado presenta el cambio del interesado, presenta ese cambio específico. Y ese cambio específico es el gerente o el líder del equipo quien debería de integrarlo o debería formalizar ese cambio, ¿no? A la final es quien actualiza la tablita, puede ser el mismo o puede ser a alguien en el cual se delegue esa responsabilidad, como dice, ¿no? En equipos más ampliados, más grandes, habrá una unidad que ve y monitorea eso y en función se revisó, saltó el cambio, ese equipo se encargará de hacerlo y actualizarlo, ¿no? En realidad, el tema operativo específico de quién coloca el dato en la matriz es algo que depende de cuál es su organización, ¿no? Pero del responsable es ineludible. El responsable es el director, el gerente, el gestor del proyecto, ¿no? Y tiene que gestionarse el cambio en medida que se reporta que existe un cambio. O sea, no porque en el equipo de proyecto Elena es la gerente del proyecto, solamente Elena puede decidir o hacer el cambio, ¿no? Solamente Elena tiene que ver si es que existe un cambio en un interesado, no, ¿no? Entonces, Carlos es parte del equipo, Carlos detectó el cambio del interesado, de la noche a la mañana pata le dio, se volvió la cabeza y ahora es enemigo del proyecto. Entonces, en ese momento se tiene que reportar, ¿no? Y en ese momento que se reporta, Elena toma la decisión si lo actualiza o no lo actualiza. Se actualiza el documento, genial, se actualiza el documento, ¿no? O sea, yo de buena parte no puedo actualizar el documento, ¿no? Porque no es mi responsabilidad. Mi responsabilidad es comunicar, es ver, es darle información. Pero es responsabilidad del gestor el decidir si ese cambio es o no importante para con el proyecto. Mi labor será convencerla y ella será de ratificar o no esa información, ¿no? Pero eso se tiene que dar siempre, en toda reunión, ¿no? Que esos son los cambios pequeños, los parciales, los que se dan en función de la naturaleza del proyecto y de la coyuntura. Que formalmente exista una reunión ampliada del equipo de proyecto en la frecuencia en la cual se determina el monitoreo mensual y demás, sí, también debe de haber, ¿no? Y esa debería ser una buena práctica, ¿no? Así que creo que ahí, como para determinar que la responsabilidad es de todos, pero no, y a la finalidad al final nadie asume dicha responsabilidad. Creo que eso es algo que deberíamos de empezar a ir desterrando también de nuestra propia mecánica de gestión, ¿no?
así como el tema de los equipos horizontales, ¿no? El jefe operativo no puedo tener dos jefes, ¿no? Hay conceptos que debemos de ir desterrando porque en este tema de la gestión de proyectos las cosas están cambiando y cuando empecemos a entrar en estrategias de gestión que no solamente van en el enfoque tradicional, sino también más dinámico dentro del enfoque ágil, hay cosas que nos van a cambiar la forma de pensar sobre algunas cosas en proyectos. Sí, total. Estamos. José, no te escuchamos, está bloqueado tu micro. Invitamos a los compañeros participantes y compañeras participantes a expresar, de repente tienen alguna interrogante respecto a la herramienta o alguna experiencia que nos puedan expresar. Por favor, va a ser fundamental para poder ir cerrando un poco el trabajo del día de hoy. Uh-huh. A ver, nos animamos, compañeras y compañeros. Hay una pregunta de Roxana, creo que ha puesto en el grupo, en el WhatsApp. Dice, ¿el cuadro puede hacerse con solo los interesados de alta y mediana influencia? A ver, Elena, ¿tú qué piensas? No, creo que lo has hablado. Sí, no porque el tema es que no sabemos en qué momento alguien de baja va a pasar a alta, ¿sí? Esto es supremamente cambiante y justamente hemos colocado algunos ejemplos de que por política, por cualquiera que sea el interés, valga pues la redundancia de un interesado o la influencia o el poder que tenga sobre algo, esto nos puede modificar en cualquier momento. Entonces no puede ser que lo hagamos solamente con esas personas porque vamos a dejar por fuera a personas o a interesados, perdón, que también debemos tener una estrategia clara de cómo gestionarlos a ellos, ¿ya? Uno, porque debemos tener la estrategia simplemente por ver la estrategia también, porque debemos crearla, y otro, porque no sabemos en qué momento estos pueden variarse. Entonces, si no los tenemos mapeados como de baja influencia y que simplemente tenemos que monitorearlos, ya no más, el cambio que pueden tener de pronto de baja a alta, pudo haber pasado en algún momento de baja media, pero no los teníamos cubiertos, entonces no lo pudimos ver. Y cuando lo vimos ya se generó el problema. Estamos completamente de acuerdo. O sea, no debemos de limitar el hecho de que porque son bajitos no los mostremos en el cuadro, ¿no? El hecho de hacer cuadros ejecutivos para un mejor manejo, para una presentación y demás, no significa que nos olvidemos del resto de variables, del resto de la información, ¿no? El resto de que pasemos a tener solamente 100 involucrados mapeables de mi lista de 500 no significa de que yo voy a dejar de hacerme responsable del resto de información, ¿no? Entonces, eso no debería de pasar. Deberíamos de consolidar todos los niveles dentro de ese resumen ejecutivo, dentro de lo que vamos a revisar más detalladamente, ¿no? Pero no excluir, porque si excluimos, perdemos el mapa y ahí nos perdemos en el proyecto. A ver, Julián hace una pregunta, dice, ¿podría ampliar sobre la codificación del nivel de poder e interés de proyecto? De la codificación. Me imagino que te refieres en referencia a los niveles del 1 al 5, ¿no? Que decíamos, o del 1 al 6, ¿no? Porque hablábamos de poder del 1 al 6 y hablábamos de influencia del 1 al 5, ¿no? Si no me equivoco. Entonces, sí, podrías cambiarlo, si en el caso fuera necesario, pero en realidad mi recomendación es que mientras más subdivisiones hagas, más complejo se te va a hacer poder determinar estrategias comunes. Salvo sea crítico, generar un nivel más. No sé qué tan crítico puede ser generar un nivel más, aparte de los 5 niveles ya delimitados para el tema de
de involucramiento, por ejemplo, ¿no? Ahí, no sé, pues un neutral negativo con un neutral positivo, no sé qué tan valioso puede hacer eso, pero si tu proyecto lo requiere porque ves que es insuficiente por la diversidad de actores, ¿no? Por la diversidad de tipos, puedes hacerlo, ¿no? Pero eso sí, tienes que colocar o generar la acotación de cuál es el por qué está existiendo esa subcategoría, ¿no? O colocando una categoría más. No sé, Elena, ¿tú qué piensas? Sí, no, igual. Julián está diciendo, ¿por qué pongo 2 o 6 en cada nivel? ¿Por qué le asignan una calificación a un actor? Eso creo que es Sí, la ¿no? pregunta, ¿no? Creo que eso corresponde al nivel de poder, si no me Ah, ya. equivoco, porque el nivel Sí. de poder sí va del 1 al 6. Exacto. ¿No? Hay dos, el nivel de influencia y el nivel de poder. Sí, como Ujú. explicábamos al principio, es algo subjetivo, pero es algo del análisis propio que hace el equipo del proyecto con respecto a un interesado. Y para tener un poco la claridad, recordemos que Carlos nos había dicho que hay algún tipo como de pautas para poder determinar cuál es el poder o cuál es la influencia de qué tanto puede influir o no con respecto a si toma decisiones o no, o si influye en las decisiones del que toma decisiones, o simplemente es una persona que no toma decisiones dentro de un proyecto. Creo yo que es como eso lo que podría... Ahora, si necesitas mayor claridad con algo específico, de pronto nos los hace saber para también hacerte llegar un poco más la respuesta a algo más específico. A ver, preguntaremos para que participen. Sofía, ¿tienes alguna consulta en relación a la herramienta? Sofía. Sí, buenas noches. Estoy completamente bien, entendí muy bien y sí quería preguntar algunas cosas, pero ya están absueltos, han preguntado los compañeros. Muchas gracias. Okay. Gracias, Sofía. Mira, Lucila, ¿tienes alguna...? Sí. Sorry, José, solo para precisar un poco la mecánica o un poco la lógica que se le ha querido dar en la numeración del 1 a 6 en la matriz de poder e interés. La matriz tiene la finalidad de dividirse en cuatro cuadrantes, ¿no? Entonces tienes 4 cuadrantes de estrategia. Entonces está del 1 al 6 porque en cada segmento de cada cuadrante le está dando 3 niveles, ¿no? Como que alto, medio, como que va creciendo el poder en 3 niveles, ¿no? Y va creciendo el poder en 3 niveles. Entonces eso, si lo pones en 5, tendrías un valor que es el 3, que estaría en medio del eje, ¿no? Entonces, dejaría de ser práctico porque no es ni chicha ni limonada, ¿no? Entonces, necesitamos una cantidad de números que me permita que se encuadre en esos 4 cuadrantes, ¿no? Entonces, el que permite hacer eso ha sido del 1 al 6 para el ejercicio, ¿no? ¿Podrías tener más niveles? Podrías tener más niveles, pero el tema es de que no tengas un número que no sea el eje, porque si tienes un número que es el eje, entonces no estás ni en una ni en otra estrategia, ¿no? No sé si le encontramos un poco la lógica en la distribución del cuadro. Bien, Lucila nos comenta que está entendible. Felipe, ¿tuvieras alguna consulta? Hola, Felipe. José, Sí, adelante, por favor. aló. Bueno, te agradeceré la grabación porque me perdí más de media hora tratando de conectarme. Pero me ubico en dos escenarios, ¿no? Eh,
traté de, bueno, entiendo de esta forma. Bueno, la propuesta de manejo de stakeholders, más vamos con las empresas privadas, digamos, de proyectos un poco más largos, donde alguien asume la gestión y lleva el registro de nuestros stakeholders, ¿no? En la realidad de nuestros proyectos en los municipios, en los gobiernos regionales, es pasajero, ¿no? Básicamente identificamos algunos líderes que tienen influencias, incluso hay... Lo perdimos a Felipe, creo. Sí, creo que se fue. Lo perdimos. Sí, bueno, Mire, Felipe nos estaba comentando sí. sobre qué tan importante, me parece que esa era su apreciación, qué tan importante era la identificación de stakeholders en proyectos cortos como las que hace el Estado, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la relevancia o comentario en función a la experiencia, ¿no? ¿Felipe? Sí, Aló, José, completo. A ver, dale, Felipe, Se dale. está yendo de nuevo. Sí, bueno, trabajé en algunas empresas privadas mineras y sí, hay un control no es un control, un registro, ¿no? Y un trabajo ya como se está planteando, pero el tema de involucrados para proyectos de inversión pública, se trabaja muy poco, solo con grupos de interés y uno que otro líder se ubica y trabajamos en el tema del convencimiento, de que la propuesta funciona y esas cosas, pero de un momento a otro nos vamos y el nuevo que viene, o sea, no dejamos ningún registro al siguiente gestor, al siguiente, en este caso, residente, ¿no? Ese es digamos, la debilidad de los proyectos de inversión pública, no trabajamos con la fuerza que se trabaja en la inversión privada. Claro, a ver, entiendo esto y tengo dos comentarios bien personales aquí con este tema. Y uno tiene toda la razón, Felipe, en el hecho de que uno hace y lamentablemente no hay registro para el que viene, ¿no? O se deja de hacer o no se hace y el que viene tampoco lo hace, ¿no? Y eso está mucho por el hecho de que lamentablemente para el funcionario público, para la gente que está vinculada al sector público, dice, no, si eso no me lo piden, ¿para qué lo hago? ¿No? O sea, formalmente, en la gestión o en la implementación, no hay ninguna norma o regulación u ordenanza que me obligue o me fuerce a hacer eso. Entonces, no lo hago. Lo hace uno por buena práctica, ¿no? Pero a las finales, como no hay un registro formal, entonces se pierde en la gestión. Entonces, lo que busca justo en la metodología es formalizar la buena práctica, ¿no? Entonces, a pesar de que la propia gestión pública no lo requiera como tal, ¿no? Pero sí la buena práctica de la gestión y la profesionalización de lo que queremos hacer dentro de los proyectos de desarrollo, deberíamos de generarla. Por eso que las herramientas dentro de la metodología te piden que exista, o sea, son las herramientas que tienen que existir sí o sí, ¿no? Entonces siempre deberíamos de preocuparlas por tenerlas y por dejarlas, y por, en algún momento pues ya esto llegará y se institucionalizará, ¿no? Por la práctica recurrente de tantos gestores en proyectos de desarrollo bajo una metodología y dirán, oye, formalicemos esto, ¿no? Y requirámoslo siempre. Pero la buena práctica nos dice de qué tenemos que hacer, ¿no? Y lo otro está más hacia el tema de, claro, en la empresa privada, como son grandes unidades, ¿no? Sí hay un equipo que se preocupa por ese tema. Es cierto, sí, pero la responsabilidad no se elude, sea grande o chiquito el proyecto, sea grande la compañía o pequeña la compañía, porque la responsabilidad sigue siendo del gestor, del gerente, del líder del proyecto. Entonces, de que esa responsabilidad se delegue,
no significa que tú dejes de ser responsable de, ¿no? De ese producto, ¿no? Que si se delega al equipo que ve, se puede delegar, pero el responsable de esto sigue siendo el gerente, ¿no? Y a quien le importa de que eso exista sigue siendo el gerente. Más chiquito habrá una persona y se revisará de una manera de repente no tan exhaustiva, periódica, y creo que ya hemos hablado en referencia a eso. No sé, Elena, tú, ¿qué opinión tienes? No, no, igual. Igual. Uh-huh. A ver, hay una preguntita. Ah, ya no. Sofía nos pone un mensaje, nos dice, yo pienso que durante la práctica tendremos más preguntas seguramente. Claro, de hecho, cuando empiecen a llenarlo, ahí van a salir un montón de preguntas para ustedes con referencia a cómo van a ir adecuando a su proyecto. Muy bien, Juan Carlos Tuesta, quizá tengas alguna consulta, comentario en relación a la herramienta. No, bueno, es entendible, doctor. Gracias, Juan Carlos. Gracias. Muy bien, Carlos. Yo creo que hoy día hemos avanzado con la herramienta. Gracias, Elena, por la explicación. Quedaría también esta sesión grabada para poder ser socializada a través de la plataforma que estamos viendo y construyendo. Carlos nos está ayudando con ello. Y también esto quedaría como una tarea, Carlos. A ver si nos puedes explicar un poco la mecánica de esta herramienta. Ah, claro, por supuesto. Si todos han podido revisar el cuadrito de las sesiones, ¿no? A ver, ¿dónde está mi cuadrito de sesiones? En el cuadrito de las sesiones vemos que en nuestra siguiente sesión, en la sesión 3, hay una presentación de trabajos de grupo. Eso quiere decir de que en la siguiente sesión, los grupos que se han armado y que hemos pedido designen líder y designen un nombre para el equipo y todo esto, va a tener que ser presentada por cada uno de los grupos, ¿no? Entonces van a presentar su matriz de resultados y su matriz de interesados. Entonces, y van a explicar la experiencia y van a decir cómo es que en la elaboración de la matriz de interesados se dieron cuenta de que hubo un cambio en la matriz de resultados. O cómo es que la matriz de resultados, afinándola, se dieron cuenta de que habían nuevos interesados, ¿no? Entonces, esas presentaciones de ambas herramientas son lo primero que veríamos en la siguiente sesión. Bien. En todo caso, como hay delegados de cada grupo, sería importante que puedan tomar en consideración para la siguiente sesión. Palabras finales, por favor, Elena, si pudieras recomendarlos en base a tu experiencia, ¿qué más podemos hacer o qué provecho más le podemos sacar a esta herramienta? Ya, sí, mira, definitivamente la herramienta, Carlos ha utilizado una palabra bien interesante y es que la herramienta es viva. Y para que sea viva necesita de nosotros, definitivamente, y que la avivemos todo el tiempo. La metodología por sí sola, si bien está estructurada, está escrita y todo, pero la metodología por sí sola es hueca, ¿no? O sea, es vacía si no estamos nosotros que le damos la vida que requiere. Y definitivamente para cada uno de nuestros proyectos va a ser fundamental el poder utilizarla, el poder darle esa vida que nosotros le debemos dar, porque también cada uno de nosotros le va a hacer su aporte. Eso es lo importante en la metodología, y es que cada uno de nosotros tiene un conocimiento diferente, cada uno de nosotros tiene una experiencia diferente, cada uno tiene unas expectativas diferentes, y esas expectativas que son de manera tan individual y esas vivencias que nosotros cada uno tiene en campo y tiene a lo largo de su vida y de su historia profesional, sin duda van a marcar una trayectoria. Y esa trayectoria, la metodología nos las permite plasmar. Entonces también es una forma de que a través de cada una de estas herramientas nosotros vamos plasmando lo que sabemos, en lo que somos expertos, lo que hemos logrado, y ahí está casi como que la alegría o la satisfacción que nos da al aplicarla y al ver los resultados finales,
que si bien, como decía Carlos, podría verse abrumador el tema de la información, pero cuando uno termina todo esto, uno dice, wow, o sea, todo esto yo lo sé, todo esto yo lo he hecho, todo esto yo lo produje, y todo esto me va a servir en la vida de aquí en adelante en todo lo que emprenda. Entonces creo que básicamente ese es como el provecho que le tenemos que sacar es eso, es que la metodología, si bien nos podría generar abrumadora cuando la vemos en algunas cosas sobre todo, pero cuando la desarrollamos nos vamos a dar cuenta que es más el beneficio que nos da a nosotros de manera individual, ni siquiera no es en un trabajo, es a nosotros de manera individual, porque eso nos lo vamos a llevar nosotros puestos y lo vamos a ir desarrollando a lo largo de la vida. No se va a quedar en un cajón guardado, sino que al momento de nosotros aprender la metodología, la introyectamos, la aplicamos, la practicamos y nos la llevamos puesta donde quiera que estemos. Entonces eso va a ser como lo fundamental y el principal provecho que debemos sacarle es eso básicamente. Muchas gracias, Elena. Es fundamental tu recomendación. En verdad, esto es un aprendizaje y como dicen, el aprendizaje queda en uno. Carlitos, palabras finales para cerrar la sesión. Sí, no, como bien les dije, no se limiten al hecho de que que puede parecer abrumador, ¿no? En realidad es parte del proceso, ¿no? El tema está en que en algún momento se tiene que hacer. Y si esperamos de que suceda algo para hacerlo, es peor. Esto es como los seguros, ¿no? Uno tiene un seguro de vida, ¿no? Es mejor tener el seguro y no usarlo, ¿no? A necesitarlo, ¿no? Porque cuando lo necesitas y no lo tienes, va a ser peor, ¿no? En cambio, esto es lo mismo. La matriz de interesados va por ese lado, ¿no? Es mejor tenerla y en realidad lo gratificante que es sentir a las finales de que manejas, oye, toda esta información tenemos, ¿no? O sea, todo esto lo puedo usar en algún momento, ¿no? Y poderte plantear escenarios sobre ello, ¿no? Y yo le veo aquí más la potencialidad sobre el hecho de que esto va a terminar delimitando alcances, actividades, que muchas veces no están consideradas dentro de nuestros perfiles de proyecto, ¿no? Entonces, y que van a ser necesarias realizar o van a ser necesarias mapear para que un proyecto complementario se haga cargo. Entonces, va por ahí. Ese creo que es mi percepción final de esto. Muy bien, Carlos. Elena, efectivamente, yo quiero agregar básicamente el tema de la gestión de la información. Creo que todos sabemos que gestiona mayor información, en realidad hace que pueda ser, digamos, un elemento con mayor aceptación en todos los equipos, ¿no? Quien gestiona información es a quien necesitamos en los equipos. Y eso es el mensaje final, creo, de todo ello. Así que gestionar los stakeholders de sus proyectos va a ser fundamental. Muy bien, muchas gracias con todos por su participación. Gracias, Elena, Carlos, por habernos compartido su experiencia. Gracias con todos y muy buenas noches. Gracias. Gracias, Elena. Colegas. Bien. Gracias. Cuídense. Gracias, Elena, te pasaste. Bueno, gracias y muchas gracias, Elena. chao, Gracias, Sofía. cuídense. Gracias. Gracias con todos. Gracias. Buenas noches con todos.